Ser dueño de un gato puede ser una experiencia sinceramente maravillosa, pero también puede ser frustrante cuando no logras hacer que tu gato te haga caso. Si quieres tener un gato obediente y que te respete como líder, en este vídeo te voy a mostrar cómo lograr una comunicación efectiva con tu felino y conseguir finalmente que haga lo que tú quieres. ¿Y cómo lograr que tu gato te obedezca? Pues lo primero y principal es potenciar siempre al máximo el refuerzo positivo. Por ejemplo, tú eres una persona que quieres que tu gato responda a tu llamada. Esto es algo que mucha gente me pregunta, que habla con el gato, quiere que el gato haga algo y el gato se va por peteneras y no quiere saber nada. Pues una de las mejores maneras de educarlo es sentarte delante del gato a su mismo nivel, coincidiendo más o menos a la altura de sus ojos con la tuya. Tú siempre vas a estar un poco elevado, pero en fin, más o menos que coincidáis, y llamarle por su nombre. En el momento que tu gato te haga caso, que responda a su nombre, que lo sabe perfectamente cuál es su nombre, y se acerque a ti, premialo. Ten siempre preparada una pequeña chuchería, un poquito de un trocito de algo que le guste, que tú sabes mejor que nadie qué es lo que le gusta, y en ese momento, cuando se acerque a ti, es el momento de darle ese premio. Puede ser la comida, puede ser la caricia, etc. Cuando no responda, y si no responde en diferentes ocasiones cuando tú le llamas, te levantas y lo ignoras. Y vuelves a repetir el ejercicio, pues al cabo de una hora o un par de horas, vuelves a sentarte, vuelves a llamarle por su nombre y observa su reacción. Cuando te responda, se acerque a ti, premio. Si no se acerca, no hay premio. Es más, hay un pequeño castigo que es tu indiferencia. Si tu gato, por ejemplo, es de los que araña los muebles, debes ser consciente de que esta desobediencia está muchas veces motivada por su instinto. Debes facilitarle que desahogue su instinto, es decir, ponerle un rascador que luego puedes rociar, por ejemplo, con pues algún tipo de feromona, que te pondremos aquí alguna en la descripción, con un poco de este spray de catnip, de esta hierba que tanto atrae a los gatos, de manera que se acerque al rascador y rasque ahí. Esta es la mejor manera, te obedecerá y no volverá a hacerlo. Si tu gato juega contigo y cuando estáis jugando te araña o te muerde, en este momento es justo el instante en que debes parar automáticamente el juego, levantarte e irte. No es necesario ni gritar, ni chillar, ni nada. Simplemente le has dicho no, te levantas y te vas. La indiferencia al gato es el castigo más indoloro y al mismo tiempo más efectivo. No es necesario nada más. El castigo no es positivo a los gatos. No castigues a tu gato ni regañándole ni levantándole la mano, y sobre todo con el grito excesivo. Lo único que vas a conseguir es asustarlo en exceso y que no vuelva a obedecerte. ¿Por qué? Porque te va a coger miedo, y con miedo prácticamente nadie obedecemos. Y por último, todo esto que te he comentado pues tiene que ir avalado con tu paciencia. Esto es muy fácil de decir, ya lo sé, pero de llevar a la práctica pues cuesta, es costoso. Necesita por tu parte una implicación, y que muchas veces nos desanimamos. No te desanimes, el gato, como cualquiera, necesita ser educado. Y cuanto antes empieces, desde que el gato ha sido destetado, desde que por ejemplo te lo hayan dado y lo tengas de pequeñito en casa, 4 o 5 meses, es el momento en que, aunque no lo necesites tú, pero ya empieces a educarlo. Si dejas pasar el tiempo y el gato se te convierte en un gato arisco, y es entonces cuando empiezas con su educación, el proceso te va a costar mucho más y no va a ser ni la mitad de efectivo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.